Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Yo vengo un poco en representación de este grupo de profesores de la casa, de la universidad. Bueno, somos un grupo de profesores que llevamos ya bastantes años dedicándonos un poco preocupados por la docencia en la universidad. Aparte también compartimos trabajos de investigación y pertenecemos, diríamos, a diferentes áreas de conocimiento, con lo que también de alguna manera nos enriquecemos porque trabajamos de manera un poquito interdisciplinar. La experiencia ya en metodologías activas, por haber empezado a trabajar hace ya unos cuantos años en el tema, y también diríamos la formación en ellas, porque algunos de nosotros ya hemos participado en el programa Eragin y lo hemos puesto en aula, pues ha provocado, diría, este trabajo, que es el resultado de un proyecto de innovación, un poco yo creo desde la insatisfacción de que las metodologías activas no dan las respuestas que nosotros realmente estamos buscando. Es verdad que estamos, a ver si soy capaz, sí. Estamos en una universidad que nos tenemos que dedicar a la investigación, a la extensión, pero diríamos que hoy lo que nos preocupa es la actividad docente que tenemos. Estamos en un momento donde el paradigma de los procesos de enseñanza y aprendizaje se ha modificado y todos ya tenemos claro que lo que importa fundamentalmente, lo que nos ha de importar a los docentes es cómo aprenden nuestros estudiantes. La Universidad del País Vasco, la Euskal Herriko Unibertsitatea, con la apuesta que ha hecho por las metodologías activas, realmente está intentando responder a esto, ¿verdad? Pero lo que nosotros nos planteábamos era, ¿todos los estudiantes, todos los individuos aprendemos de la misma manera? Es decir, ¿por qué las metodologías activas no consiguen lo que nosotros estamos esperando? ¿Qué sucede? Entonces nos atrevimos a ir un poco más allá y plantearnos cómo aprenden los estudiantes que tenemos en las aulas. Nosotros no somos expertos en ciencias de la educación, somos investigadores y bueno, pues poco a poco hemos ido entrando en ese terreno, a veces también complicado para el equipo, porque somos de formación, somos economistas, pero bueno, hemos ido aprendiendo cosas realmente interesantes para nuestra profesión de docentes, sobre todo. Está claro que en la acción de aprender intervienen muchísimos factores en los individuos, factores intrínsecos del individuo, interpersonales, hasta factores muchas veces que los demanda el propio contexto en el que nos movemos, ¿no? Es decir, que muchas veces la manera de aprender puede estar incluso condicionada por donde uno vive o en la universidad donde uno se encuentra, hasta incluso el grado que uno está llevando a cabo, el estudio que está realizando. Entonces, está claro que no hay duda que tenemos diferentes maneras de aprender los individuos. Lo que nosotros nos planteábamos entonces era cómo podemos atender a esa diversidad. Son muchos, cada individuo tiene su motivación, cada individuo tiene su entorno y nosotros elegimos uno de esos factores, que son los estilos de aprendizaje. Además, porque el hecho de aceptar que hay estilos de aprendizaje, que así lo queda reflejado en la literatura especializada, es ya aceptar que existe diversidad, un poco también unido ya al tema de hoy en día de las inteligencias múltiples, ¿no? Es una manera ya desde las ciencias de la educación y desde la psicología de aceptar que los individuos aprendemos de manera diferente, luego se nos ha de dar respuestas diferentes. Desde ese punto de partida, entonces, es donde nosotros planteamos un proyecto de innovación educativa que fundamentalmente lo que intenta es indagar dónde están las diferencias entre nuestros estudiantes. Bueno, se plantean tres fases, voy bastante rápida, se plantean tres fases del proyecto de innovación. Entonces, la primera fase lo que intentamos es efectivamente mirar al contexto en el que nos encontramos y en función de la respuesta que vayamos a obtener, intentar diseñar determinadas actividades que dejen claras las diferencias y las características de los grupos en los que estamos trabajando. Se hace en la segunda fase una propuesta y por último pues, se pondría en práctica. Fundamentalmente lo que hoy traemos aquí, porque tenemos un espacio como muy cortito para contároslo todo,
para poderlo compartir con vosotros, pues es el diagnóstico que hemos obtenido de los estudiantes de primero en el grado de gestión de negocios de la universidad, el perfil que nos ha dado, el diagnóstico respecto a los estilos de aprendizaje. Antes de empezar a hablar del diagnóstico, teníamos que elegir una definición. Cuando empezamos a hacer esa investigación sobre los estilos de aprendizaje de los individuos, elegimos una definición de todas las que existen en la literatura, que son muchísimas. Nos gustó la definición que da aquí ya en 1988, que bueno, viene a decir más o menos que son unos rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que de alguna manera vienen a representar unas características bastante estables de los individuos en la manera que ellos tienen de aproximarse al conocimiento o de relacionarse con los entornos de aprendizaje. Y subrayo lo de bastante estables, porque de alguna manera es una característica psicológica del individuo, pero con ese bastante estable nos están diciendo que desde fuera algo la podemos modificar. Entonces, diríamos que algo se puede incidir o se puede modificar esa característica. Existen también muchísimos modelos sobre las clasificaciones de los estilos de aprendizaje y nosotros teníamos que elegir uno. Diríamos que los criterios que se utilizaron para elegir un modelo, que en concreto fue el modelo de Honey y Alonso de 1994, que tiene sus antecedentes en la teoría de aprendizaje de Cole de 1976, lo elegimos por la importancia que hemos visto que tenía en la literatura, porque se trabaja bastante en el ámbito universitario y fundamentalmente porque tiene una prueba diagnóstico que tipifica bastante bien a los individuos en 4 estilos de aprendizaje. Y además es una prueba diagnóstico que por un lado nos permite decir que está normalizado porque se ha hecho ya se ha hecho para grandes números de estudiantes, con lo que da una distribución que nos permite clasificarlos y bueno, es sobre todo con estudiantes universitarios. Vale. Lo que nosotros, en definitiva, los objetivos que nos planteábamos de manera general para los alumnos de primero, del grado en gestión de negocios, era identificar el perfil medio que tienen nuestros estudiantes respecto a los estilos de aprendizaje, de alguna manera ver si entre los estudiantes existen diferencias o no, o son todos más o menos parecidos, poder sacar alguna conclusión sobre si existe alguna debilidad en alguno de los estilos de aprendizaje y, por último, intentar diseñar actividades que respondan a cómo aprenden nuestros estudiantes. El modelo que nosotros hemos utilizado para clasificar a los individuos respecto a esos estilos de aprendizaje, como hemos dicho, ha sido el de Honey y Alonso, que tiene una prueba, un cuestionario de estilos de aprendizaje, el CHAEA, que tipifica a los individuos en cuatro clasificaciones: activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos. Hemos de entender lo de los estilos de aprendizaje un poco como, es decir, esa tendencia que tiene el individuo en la manera en que se aproxima al conocimiento. Es decir, que nadie es ni activo puro, ni teórico puro, ni pragmático. Existe una tendencia que predomina sobre las demás. ¿De acuerdo? Vale. De manera más concreta, lo que nosotros nos planteábamos a priori, cuando empezábamos con el proyecto de innovación, era intentar desarrollar aquel estilo de aprendizaje que nos parecía que podía ser más apropiado para su futuro profesional y, como segundo objetivo, intentar también fortalecer ese estilo de aprendizaje en el que el diagnóstico diese más bajo. Bueno, la prueba se pasó a todos los alumnos de primero que estaban en aula el día que se pasó la prueba. Al final fueron 87 hombres y 77 mujeres, y después se pusieron en práctica, una vez que tuvimos el diagnóstico, se pusieron en práctica algunas actividades en un grupo piloto, en concreto era en el grupo de euskera, donde estaban 35 mujeres y 28 hombres.
aparte del cuestionario CHAEA, que es el que tipifica los estilos de aprendizaje, los individuos por los estilos de aprendizaje, se introdujeron algunas variables de control, porque nos interesaba saber si podía existir alguna diferencia respecto al sexo, respecto a los estudios de procedencia de la universidad o incluso también respecto a la nota que habían obtenido en la PAU, en la prueba de acceso a la universidad. Tenemos que decir que no existía ninguna diferencia, es decir, que no había ninguna correlación entre esas variables y los estilos de aprendizaje. ¿Cuál fue el diagnóstico? Bueno, ahí tenemos un poco el perfil medio del grupo. Entonces, a priori, da la sensación, bueno, simplemente un poco, ¡ay, madre mía! ¿Vale? Simplemente ver que cada estilo como máximo puede tener una puntuación de 20 puntos y entonces a priori parece que es un grupo equilibrado, pero vamos a ver cómo esto no es así. Es decir, sorpresa, esto no es así porque según los estudios, es decir, por ejemplo, se ve claramente, ¿no? Si nos fijamos en el estilo activo, para ser calificado de muy bajo tienes que estar en el intervalo 0,6, en cambio en el reflexivo para tener la clasificación, para que te tipifiquen de muy bajo, ya tienes que tener un intervalo 0,10, es decir que no es lo mismo obtener 10 puntos en el estilo reflexivo que en el estilo activo, ¿de acuerdo? Bueno, rápidamente lo que salió fundamentalmente en el grupo de estudiantes que nosotros hemos pasado la prueba fue que eran muy bajos en el estilo reflexivo, más bien bajos en el estilo reflexivo, y luego ya diríamos que eran moderados en el activo, teórico y pragmático. Pero cuando decimos que son muy bajos en el estilo reflexivo, lo estamos diciendo comparado con otro grupo de estudiantes. Es decir, que los podemos calificar a nuestros estudiantes como un poco escasos respecto al estilo reflexivo. Algo que el grupo de profesores que estábamos trabajando consideramos que para llevar a cabo unos estudios universitarios es fundamental, por lo menos, tener un equilibrio en los 4 estilos. Y nos parece que a nivel universitario el estilo reflexivo es importante. Todos podemos entender más o menos lo que es un estilo reflexivo. Entonces, eso fue un poco lo que nosotros veíamos. Rápidamente, por reforzar un poco lo que acabamos de decir, diríamos que la línea roja, no sé si se ve muy bien, es la referencia de la distribución que debería de tener un estudiante, un grupo de estudiantes en la puntuación. En nuestros alumnos diríamos que respecto a esa referencia, en el estilo activo y pragmático mantienen la forma. Es decir, que más o menos se mantienen con lo que es la referencia, mantienen la norma. Si en cambio hacemos esto mismo respecto al teórico y al reflexivo, ya simplemente observando la forma podemos ver que es un grupo que se aleja mucho de la forma de referencia. Bueno, luego a nosotros ya nos dio una pista de que si algo tenemos que trabajar con nuestros estudiantes es fundamentalmente, en nuestro caso optamos por fundamentalmente trabajar el estilo reflexivo. ¿De acuerdo? Aquí damos una idea, hasta ahora hemos hablado del perfil promedio y aquí estamos dando una idea de las diferencias que puede existir en un grupo respecto a los estilos de aprendizaje. ¿Con las metodologías activas respondemos a todas esas diferencias? Eso es un poco la pregunta, quizás un poco provocadora, que yo dejo hoy aquí en la sala. ¿Cuál es, bueno, diríamos, el resumen un poco para discutir? En nuestro caso, desde luego, no es un grupo que se equilibre, es muy bajo en el estilo reflexivo, y convendría de alguna manera que seamos capaces de analizar los contextos en los que se mueven nuestros estudiantes para poder dar una respuesta. Retos, y con esto termino. Fortalecer la coordinación. Es fundamental que para dar respuesta a esa diversidad tenemos que fortalecer la coordinación y se tendría que convertir, en nuestro caso, en un proyecto de grado. No basta con que 5 profesores nos planteemos bueno, pues estas cuestiones. Problemas que nosotros nos encontramos todos los días. Trabajamos con grupos de 100 alumnos, muy difícil la respuesta a esa diversidad. Trabajamos en una estructura de módulo vertical,
porque nos lo impuso así ANECA cuando diseñamos la titulación. Sería fundamental para esto trabajar en una coordinación de curso y no en verticalidad, sino en horizontalidad. ¿Qué posibilidades nos da? Bueno, pues que creemos que abrimos una línea para poder mejorar los resultados de aprendizaje, los resultados de rendimiento que tanto nos piden y esas tasas de éxito. Lo dejo aquí y bueno, muchísimas gracias. Quedo a vuestra disposición.